vamos a explicar el funcionamiento del módulo correspondiente al diseño de puesta a tierra en subestaciones. Picamos en ir al módulo y podemos tener aquí tenemos aquí una demo o lo lógico es que hayamos generado un archivo en AutoCAD. Nos pregunta si deseamos calcular el potencial en algún punto determinado exacto. Pues, por ejemplo, le podemos decir que sí, en el 5,5, que nos dé el potencial. El número de segmentos para el cálculo le ponemos 10 segmentos. Si la subestación es de grandes dimensiones, por ejemplo de 60 a 100 metros, este número de segmentos conviene aumentarlo por lo menos a 20 para que trocee mucho más los electrodos y el cálculo sea más preciso. Nos pregunta si deseamos visualizar el potencial eléctrico obtenido en el plano. Le decimos que sí, que queremos verlo, y ahora elegimos un archivo. Un archivo aquí dentro de subestaciones, el vídeo subestación.pat. Este archivo .pat se corresponde con esta subestación. Una subestación con unos determinados elementos para contacto y un apoyo exterior, donde queremos estudiar la transferencia de potenciales, la valla perimetral de la subestación que está dentro del mallazo y el contorno de la subestación. Bueno, cargamos y calculamos. Bueno, ahí tenemos ya los resultados. Este es el electrodo que hemos utilizado, esa malla de 30 por 30 con picas en el centro de sus lados, en sus esquinas de 2 metros. Nos da el punto de mínimo potencial en el interior de la malla, estaría en este punto, el punto de mínimo potencial. Nos daría los puntos donde se obtienen la máxima tensión de paso, justo aquí en la esquina y fuera del mallazo. Y en todos los elementos que hemos dibujado susceptibles de ser tocados por una persona, claro, nos sale aquí, como hemos dibujado casi en el extremo este elemento metálico, nos dice que ese punto está fuera del mallado, por los potenciales, la forma de caída de potencial
en ese punto. El potencial transferido a la valla perimetral conectada nos dice que se tiene en este punto, es decir, ahí es donde se tendría la mayor tensión de contacto con las coordenadas correspondientes, y la mayor transferencia de potencial se daría cuando una persona pues tocase el elemento metálico, este apoyo, y sus pies estuviesen en ese punto. Bueno, podemos guardar el cálculo, le podemos dar distintos nombres si no queremos volver a repetir el mismo, y nos da pues las dimensiones de los electrodos. Nos dice que hay 420 metros de 16 elementos, 16 barras o electrodos con una longitud de 420 metros, de 95 milímetros cuadrados, y nos indica que hay 16 metros de electrodo de 14,9 milímetros de diámetro y 420 metros de 95 milímetros cuadrados. Nos da todos los coeficientes, el coeficiente de resistencia para calcular la resistencia puesta a tierra del electrodo. Este caso C es un caso C teórico porque nos da el punto donde se tiene el mínimo potencial dentro de la valla, donde se nos da el coeficiente de tensión de paso para calcular la máxima tensión de paso, el potencial o el coeficiente potencial en el punto que nosotros hemos seleccionado, y el caso CC. Este valor precisamente es el valor que nos permite calcular la tensión de contacto real que se presenta en la instalación. Claro, hemos visto que como los pies están fuera del electrodo, están fuera, ahí es donde se tiene la máxima tensión de contacto, y por lo tanto, en este caso, ese caso CC es inferior al caso C dentro de la subestación. Y después, para la transferencia de potenciales a elementos no conectados a la malla de la subestación, en este caso hemos dibujado un apoyo, nos da el Kp máximo y el Kp min para después calcular la diferencia de potenciales que hay entre esos dos puntos. Y por último nos da la tensión de contacto o el coeficiente para calcular la tensión de contacto sobre la valla perimetral. Bueno, en cada uno de estos coeficientes está la ayuda correspondiente, que nos explica cada una de estas cosas. Bueno, pues tenemos que indicarle la intensidad de puesta a tierra por el electrodo, para suponer que circulan 700 amperios. Con un tiempo de actuación aquí tenemos la ayuda en todos estos campos, tiempo de actuación de 0,5 segundos, y para una resistividad del terreno de 100 ohmios. Como tenemos que calcular la tensión de contacto en los diferentes puntos donde se dan esos valores, por ejemplo, en este caso la tensión de contacto máxima se presentaba fuera del electrodo, porque lo hemos dibujado así. Lo lógico es que pongamos fuera del electrodo, por ejemplo, le vamos a poner una cera perimetral de hormigón de 15 centímetros de espesor. En cuanto a las tensiones de paso, se dan también fuera del terreno. Le vamos a poner ese mismo hormigón de 15 centímetros de espesor. Veamos la tensión de paso donde se nos daba. Aquí lo tenemos fuera del vallado y fuera de la valla perimetral. Vamos a ponerle ahí un poco de hormigón.
Y a continuación nos pide sobre esos elementos exteriores que no están conectados el apoyo. El apoyo va a estar sobre un terreno de resistividad, la resistividad del terreno, y el espesor da lo mismo, el espesor que pongamos, porque nos va a coger en los cálculos, va a utilizar la resistividad propia del terreno. Damos 10 centímetros. Y sobre la valla perimetral conectada, pues también fuera de la valla vamos a tener un hormigón de 15 centímetros. En general hemos puesto hormigón de 15 centímetros, una cera perimetral de hormigón de 15 centímetros de espesor. Nos pregunta si la persona es calzada o no calzada. Vale, aquí tenemos la ayuda. En principio, pues le decimos que sí. Y sobre esa valla perimetral que estaba conectada a la subestación, pues para evitar tensiones de contacto, o bien vamos a decirle que no, queremos medidas adicionales, vamos a ver qué pasa. Y sobre el elemento metálico no conectado eléctricamente a la malla, sobre el apoyo, tampoco vamos a utilizar medidas adicionales. Evaluamos y nos sale todo correcto. La tensión de estos son los valores de resistencia puesta a tierra, que tiene ese mallazo enterrado de 1,48 ohmios, le hemos dado 17 amperios, tiempo de 0,5 segundos. El potencial en el punto seleccionado es de 961,9 metros. La tensión de contacto que aparece sobre esos elementos metálicos es de 210 voltios y la tensión de contacto conectados eléctricamente a la malla de subestación, y la tensión de contacto que se presenta en la instalación, el producto de los coeficientes K sub C por Rho y por I sub E, pues nos da 217. La tensión de contacto permitida en esta instalación, ya que le hemos puesto una cera de hormigón, pues se nos eleva a 1094,31 voltios, que es mayor que la tensión de contacto que se presenta en la instalación. Para un tiempo de 0,5, la tensión de contacto aplicada al cuerpo es 204 voltios, dado por la reglamentación. Aquí tenemos nuestro reglamento de instalaciones de alta tensión. Los valores de tensión de paso que se presentan en la instalación es 37.652 frente a los 107.03, y los valores de tensión de contacto sobre la valla perimetral se permiten 1094 y se admiten 189. Y por último, los potenciales transferidos al elemento metálico son 111 voltios. En este caso, ese apoyo metálico que está fuera de la subestación, si estuviese tocándose por una persona, pues se le transfería 111 voltios y se permiten durante el tiempo que dura el defecto 438 voltios. El diseño sería correcto. Si quisiéramos visualizar el potencial en un plano, pues ahí tendríamos los potenciales y en los distintos puntos podemos observar dicho potencial. Bueno, generaríamos el informe. Bueno, antes de generarlo, vamos a ver qué pasaría si le hubiéramos puesto solo terreno en todos, simplemente terreno, y en todas las capas terreno. Evaluamos
En este caso también se hubiese cumplido en estas condiciones sin tener que utilizar medidas adicionales. Generamos el informe. Descargamos el archivo. Y aquí tendríamos completamente el informe completo del diseño de puesta a tierra de la subestación. Hay un marco o una introducción teórica de cómo se ha calculado los potenciales utilizando el método de simulación de cargas. Y a continuación aparecen ya los datos del cálculo. Hemos utilizado una intensidad de puesta a tierra de 700 amperios con un tiempo de 0,5 segundos. Hemos utilizado una resistividad de terreno de 100 ohmios metro, y no hemos utilizado medidas adicionales o terrenos o superficies de terreno diferentes a las del propio terreno, que es el último cálculo que hemos hecho. Los valores de las longitudes de las picas, las longitudes de los electrodos, los coeficientes unitarios, el coeficiente unitario de tensión de contacto, el contacto sobre los elementos metálicos existentes 0.030, Bueno, todos los gráficos que nos han salido, y a continuación pues los cálculos. El valor de resistencia puesta a tierra, el potencial en el punto que hemos considerado, los valores de las tensiones de contacto admisibles, las tensiones que se presentan en la instalación, tanto la teórica como la que realmente se presenta sobre el elemento de contacto. Nos dice que sí se cumple, está marcado en color verde y es inferior a la admisible. Las tensiones de paso admisibles, las tensiones de paso que se presentan en la instalación, el cumplimiento, ahí lo tenemos en color verde, es inferior. Esa valla perimetral metálica de la subestación, también nos dice que cumple con los requisitos reglamentarios, ya que sobre ella se van a dar 189 voltios, que es inferior a lo que se permite de 438. Y sobre ese apoyo externo metálico a la subestación, al que se van a transferir un potencial de 111,79 voltios y la tensión de contacto que se permite sobre ese elemento o admitida por el reglamento de instalaciones de alta tensión es mayor y por tanto sí se da cumplimiento.